voy a compartir pantalla y me confirman que puedan verlo. Déjenme poner por acá. Hay un micrófono por allí encendido. ¿Ven la pantalla? Notifíqueme si ven la pantalla del caso clínico. Voy por WhatsApp porque no leo por aquí. ¿Están todos viendo las diapositivas? Sí, se ve. Ok, perfecto. Comenzando con un caso clínico, tenemos a un paciente masculino de 33 años de edad. Él acude por presentar un cuadro de 3 días de dificultad para respirar, cansancio, escalofríos. Antecedentes importantes, siempre les he dicho que no es querer saber por otro tema, sino netamente académico y a nivel de nuestra profesión. Cada dato es muy necesario y muy importante y el paciente nos refiere que tiene antecedentes de uso de drogas intravenosas, inscrito incluso a un programa de apoyo, pero tuvo una recaída, por lo cual vuelve al uso de estas. A nivel de los signos vitales, tenemos un paciente hipotenso con 75-40 milímetros de mercurio, taquicárdico, taquifímico, tenemos un pulso acelerado, sin embargo, este es regular, que es muy importante nosotros siempre auscultar al paciente y comparar la regularidad de la frecuencia cardíaca con la frecuencia de pulso, que estos vayan simultáneos y podamos tener una relación acorde. Paciente con taquipnea, frecuencia respiratoria de 40 respiraciones por minuto, y a la temperatura, que es un signo vital que lamentablemente muchas veces se deja por fuera y es importante que hagamos énfasis en él, sobre todo teniendo nosotros un termómetro, porque a veces en las emergencias es porque no se cuenta con esto y siempre les digo desde el inicio, si tienen un grupito de guardia con el cual puedan compartir, sé que a veces es difícil tener todo, pues tener al menos lo básico para signos vitales. Temperatura de 40 grados centígrados y se admite a la unidad de cuidados intensivos. Lamentablemente fallece a pesar de los esfuerzos del tratamiento y en la autopsia se evidencian múltiples infartos hemorrágicos en forma de cuña en la periferia del pulmón. Lo hablábamos en la clase, si recuerdan, pongan una manito como las que enviaban ahorita. Los infartos que no siempre se presentan, recordábamos que había una circulación doble, no solamente pulmonar, sino también bronquial, es decir, de la parte venosa y de la arterial. Y esta presentación en cuña es característica justamente porque hablábamos que a nivel de la vasculatura pulmonar, pues hay un enramado muy, muy extenso que llega hasta lo más lejano, que serían las periferias. En este caso vemos varias zonas con infartos hemorrágicos que están señalados ahí en la flecha. Dada la presentación de este paciente, lo probable es embolia pulmonar de origen séptico. En la clase hablábamos de distintos tipos de embolia, cuando mencionábamos la embolia grasa asociada a las fracturas, la embolia de gas con el nitrógeno, la embolia por líquido amniótico asociado en las embarazadas, la aterotrombótica, la séptica asociada principalmente a pacientes con infección, no solamente, y es importante escuchen, a pacientes con el uso de drogas intravenosas. ¿Qué ocurre con estos pacientes? Que ellos suelen tener infecciones y ya vieron estafilococos aureus en micro, asociados sobre todo a endocarditis. Si ya pueden hacer esa asociación, también pongan una manito para saber que ya vamos integrando ese conocimiento. Y fíjense que les pongo allá abajo qué condición estaría asociada. Una pregunta rápidamente para confirmar que estamos acá, si quieren por WhatsApp o por aquí. De las patologías en los grupos de hipertensión pulmonar, ¿recuerdan algún grupo que pueda encajar en un paciente que tiene distintas o múltiples afectaciones a nivel de tromboembolismo de manera crónica? ¿Qué grupo asociábamos a este cuadro? No sé si están respondiendo por WhatsApp. A ver, aquí creo que están respondiendo. No sé si puedo ver. Ah, sí, admitiendo a Saúl. ¿Recuerdan alguno? A ver. La pregunta es, teníamos varios grupos de hipertensión pulmonar, ¿verdad? Y de esos grupos había uno en el cual podríamos encajar a este paciente de no haber fallecido con múltiples lesiones de manera obstructiva, tromboembólicas, que lesionan la vasculatura pulmonar.
Esto generaría un aumento en la resistencia, que a su vez aumenta la presión de la arteria pulmonar, cambia y modifica las presiones del ventrículo derecho. El grupo 4, correcto. No leo quién es la persona que me escribe, pero bueno, el grupo 4 de las enfermedades tromboembólicas crónicas. Y era muy importante, Giovanni, muy importante resaltar la palabra crónica porque vamos a ver patologías que pueden desencadenar de manera aguda otros cambios. Sin embargo, la hipertensión pulmonar, conocida como una patología ya crónica, tenía cuatro grupos principales: la hipertensión del grupo uno, que es la primaria, asociada a alteraciones genéticas. Hablábamos de la hipertensión persistente del recién nacido. La grupo 2, las asociadas a las enfermedades del corazón izquierdo. La grupo 3, que la asociamos a las patologías con hipoxia, vasoconstricción hipóxica y pulmonares. La grupo 4, las tromboembólicas crónicas, muy importante. Ya voy otra vez a la imagen, aquí. Y bueno, el grupo 5, las misceláneas. Entonces, dentro de este cuadro, tenemos que en particular la embolia pulmonar séptica, eh, asociado a las características de este paciente, sería un caso de endocarditis de la válvula tricúspide. La podemos ver en el circulito allí abajo, y les hago zoom. Entonces, pacientes con uso de drogas intravenosas tendrían un mayor riesgo de desarrollar esta endocarditis, donde la etiología o el agente más común es uno de los asociados al Staphylococcus aureus, el cual presenta un cuadro típico como nos llegó el paciente: fiebre, aumento de la temperatura, taquicardia, hipotensión, porque se asocia a shock séptico, reconociendo esta entidad como la inestabilidad hemodinámica. ¿Qué sucede con estos pacientes? Que por múltiples inyecciones, y recordemos que muchas de estas no se hacen con la esterilidad necesaria que nosotros requerimos a nivel de cualquier procedimiento en el cual de manera invasiva vamos a generar un daño, pues estos pacientes desarrollan endocarditis de la válvula tricúspide, que poco a poco forma vegetaciones como cúmulos de foquitos infecciosos. En específico, nos ubicamos nuevamente en anatomía, llegan a esa primera estructura, que es esa válvula que les mencionaba, y estos fragmentos poco a poco se van alojando y algunos pueden seguir su curso. Si volvemos a esta imagen del ventrículo derecho, que es esa cavidad que está luego de la válvula tricúspide, nos vamos a la arteria pulmonar gracias a la válvula sigmoidea, que es la válvula pulmonar, y al llegar a los pulmones, les hablaba que dependiendo del tamaño del émbolo, él se va a atascar en el calibre que le permita llegar a ese espacio donde de allí en adelante ya no va a haber perfusión. Y por eso hablábamos que en la embolia pulmonar el defecto principalmente era alteraciones respiratorias y hemodinámicas asociadas a la disminución o la pérdida total de la perfusión en uno o varios vasos. Referente a este caso, teníamos que ya era un paciente con lesiones múltiples asociadas por este antecedente tan importante. Les hablaba que los infartos solían tener forma de cuña por la perfusión que hay triangular, sobre todo hacia la periferia. Y aquí también, recordando el suministro sanguíneo, teníamos no solamente arterias pulmonares, sino bronquiales. Por eso normalmente son infartos hemorrágicos. Yo igual les enviaré todas estas diapositivas. Y a nivel de estudios de imagen, les hablaba que una de fácil acceso era la ecocardiografía, ya que el ecocardiograma, ya que nos permite hacer estudios al lado de la cama del paciente, no son invasivos. Y aquí, por ejemplo, en este caso, evidenciaríamos que aquí está en la imagen A, fíjense dónde están esas crucecitas, tenemos cambios de imágenes ecogénicas porque se forman vegetaciones. Y además, que ya lo habíamos visto también, eh, hay daños de la válvula tricúspide principalmente y podemos asociar manifestaciones principalmente de qué ventrículo, el derecho, y como es algo agudo, porque en la embolia son fenómenos que disrumpen de manera muy súbita esta alteración de la perfusión, tenemos un ventrículo que empieza a dilatarse. Y recordando de la clase, las principales consecuencias que asociábamos nosotros era un aumento del espacio muerto alveolar, pacientes con broncoconstricción, taquipnea e hipoxemia, que poco a poco, ya de manera tardía,
podíamos hablar de pérdida regional del surfactante e infartos pulmonares. Pero la consecuencia inmediata de esa oclusión arterial y de la alteración en la perfusión la asociábamos al aumento del espacio muerto alveolar, ya que tenemos alvéolos que siguen ventilándose, pero por por la obstrucción que hay debido a ese émbolo, dependiendo de la causa que sea, tenemos una pérdida de esa irrigación normal. Si la oclusión no es completa, por supuesto, habría perfusión eh, insuficiente, pero que llega a ciertas zonas aún. Todo esto va a alterar ese BQ, ese equilibrio de la ventilación y perfusión, y también se asocia a la hipoxemia que desarrolla el paciente. Mientras más grande y el calibre sea mayor de la arteria, por ejemplo, si es a nivel de la bifurcación, pues más grave va a ser el cuadro de una embolia pulmonar masiva. Antes de continuar con la clase de embolia pulmonar, que este era un caso clínico, no sé si faltan algunos por incluirse, igual estoy aquí pendiente para agregarlos. Sí, aquí está María Canelón, igual me avisan por WhatsApp. Una imagen que quería compartir con ustedes, eso fue donde yo hice mi rural. Yo digo que todos son momentos y bueno, hay que aprovechar y disfrutar y poder conservar los que tengamos. Les comparto la imagen de la rural porque ahorita esto que están aprendiendo ustedes, a veces vemos cosas quizás insignificantes, pero cuando dejamos bien plasmado el conocimiento, al momento que nos llegue el paciente, si hicimos una buena correlación y no estudiamos solamente para pasar el examen, al momento que veamos ese paciente, el cerebro se ajusta de manera perfecta para entender qué es lo que ya aprendí y cómo poder diagnosticarlo, porque lo que no conocemos no lo podemos diagnosticar. Uno no diagnostica ni reconoce lo desconocido. Y al lado del primer paciente pediátrico que suturé, un momento pues muy bonito, me parece que es importante recordar cada momento que consideremos especial. El tapaboca, bueno, tenía un KN95 y arriba uno de telita, porque ya en pandemia, ante lo desconocido, pues estábamos buscando cualquier forma de protegernos. Agrego aquí el siguiente y les comparto la próxima diapositiva. Hablamos ya en clase de embolia pulmonar, la fisiopatología la vimos en nuestra explicación del pizarrón, que es una patología que necesita un rápido abordaje. La necesidad de reconocerla es crucial para nosotros. Dígame, Ah, mira, se le activó el micrófono, listo. La velocidad de reconocer este cuadro es crucial para el pronóstico del paciente. Mientras más rápido podamos reconocerlo y asociarlo, pues mejor serán los resultados. Acá les hablaba de la valoración. Les dije que siempre, además de lo primero, conocer al paciente y conocer al menos a un familiar que sea al que le podamos dar la información, porque a veces sucede que el paciente llega en malas condiciones generales, lamentablemente fallece y ninguno del equipo médico se tomó el tiempo de conocer o hacer contacto con alguno de los familiares y cuando van a hablar con ellos, ni siquiera los conocían y ya les van con una noticia pues muy lamentable. Entonces, siempre grábense eso, sobre todo a sus primeros años de rural, cuando hay muchas cosas que a veces no podemos prevenir, entonces dividirse. Desde que empieza la guardia, conocer nuestros papeles, quién es el encargado de valorar vía aérea, quién es el encargado, en caso de emergencia, por supuesto, quién es el encargado de solicitar información necesaria, de hablar con un familiar. Y luego, lo que siempre les digo, después de conocer al paciente, signos vitales, examen físico, la anamnesis, la estratificación, que es muy importante en embolia pulmonar, y las pruebas. Aquí les agrego los factores de riesgo, que en la clase les mencioné múltiples factores, pero estos factores de riesgo van en relación a qué tanta probabilidad pueden tener y en base a de qué grupo forman parte, algunos son de peor o mejor pronóstico. Cuando me salgo de la diapositiva es porque estoy agregando a alguien. Respecto a los factores de riesgo, algunos que los clasifican en fuertes, moderados o débiles, y los de mayor pues gravedad, tenemos las fracturas de extremidades inferiores asociadas sobre todo a las embolias grasas, común en los pacientes politraumatizados que llegan a la emergencia en los accidentes, hospitalizaciones en estos últimos 3 meses por insuficiencia cardíaca, fibrilación, flúter, un corazón que es insuficiente, un corazón que por alguna alteración de su anatomía de manera estructural y funcional
ha cambiado y puede, por defectos incluso cuando hay fibrilación o flutter, tenemos un corazón que no mantiene una frecuencia normal y es cuando pueden pasarse estos émbolos llegando hasta la circulación pulmonar. Reemplazo de cadera o rodilla, es decir, un paciente que lo hayan operado, traumatismos mayores, infarto agudo de miocardio, trombosis venosa profunda, que hablábamos que era la principal causa asociada a estos pacientes, o que haya tenido tromboembolismo pulmonar previo, por supuesto, aumenta mucho más el riesgo y lesiones en médula espinal. Factores moderados, aquí hay muchos que es importante que ustedes reconozcan al menos y sepan cómo podemos clasificar y qué debemos interrogar. Hablábamos en clase, recuerdan acerca del estrógeno y la importancia que tenía este estímulo, sobre todo en el embarazo, por ejemplo, y si no, en pacientes que están con terapias estrogénicas, porque ellos favorecen y aumentan la síntesis hepática de factores de coagulación. Entonces tenemos más bien un paciente que es propenso a que ocurran estos trombos, este daño a nivel de la vasculatura en base a estos estímulos, como por ejemplo lo es el estrógeno o el periodo durante el embarazo. Patologías y cáncer asociados a émbolos que pueden ser secundarios a estas formaciones tumorales que pueden de igual forma viajar y ocluir alguna de nuestras ramitas a nivel de la circulación. Los catéteres venosos centrales, recuerdan que hablamos en nuestra triada de Virchow de injuria endotelial, éstasis sanguínea y de hipercoagulabilidad, que teníamos distintas formas de generar daño. En el caso de los catéteres endovenosos, hablamos que a pesar de que son lo más biocompatibles posibles en base a la fabricación de estos, igual son dispositivos que al ingresar forman pues la ocupación de un cuerpo extraño. De manera principal generaban un trauma directo durante su inserción porque se punza un vaso que ya el simple acto de puncionar una vena, ya sea yugular, subclavia, femoral, para insertar un catéter, ya estamos causando un trauma directo a las células endoteliales. Además, cuando nosotros lesionamos en el endotelio se exponen sustancias, por ejemplo, el colágeno y el factor tisular. Si recordamos de nuestra cascada de coagulación, estas sustancias son altamente trombogénicas porque activan, y háganse un repasito por esa cascada de coagulación con viega intrínseca y extrínseca, y al activar, por supuesto, este mecanismo, inicia una adhesión plaquetaria. El catéter, además, a pesar de que uno lo fija, hay una fricción propia de los movimientos normales y naturales del cuerpo. La presencia de este cuerpo extraño de manera intraluminal genera una reacción inflamatoria que, por supuesto, libera citoquinas y activa células inmunes. Se genera, por supuesto, un daño que quizás no es tanto asociado a este catéter, pero hablábamos de ese éxtasis sanguíneo, que a pesar de que aquí el papel principal es la injuria, también este catéter puede generar ese éxtasis por la ocupación y la obstrucción parcial. En otros factores débiles, pacientes que han estado en reposo, pacientes con diabetes mellitus que tienen comorbilidades asociadas, la hipertensión arterial, hablábamos de esas crisis hipertensivas que pueden aumentar el flujo, un flujo turbulento que hace que cualquier trombo que esté por allí pueda desprenderse y ocluir. Inmovilidad, viajes prolongados, pacientes con un antecedente de un viaje largo en avión o en carro que pues, haya estado mucho tiempo, favorece ese éxtasis sanguíneo. Hablábamos ya de la obesidad, los factores sobre todo inflamatorios, cirugías laparoscópicas, varices. Un factor de riesgo crucial también y muy importante era cuando hablábamos del tabaquismo. Recordábamos que a nivel de los hábitos tabáquicos, y eso es algo que uno debe preguntar y grabárselo, el humo del tabaco contiene muchas sustancias químicas que son tóxicas y proinflamatorias, generan disfunción endotelial, lo cual es uno de nuestros tres pilares en la triada de Virchow. Estrés oxidativo, por supuesto, por los radicales libres y el monóxido de carbono que inducen estrés masivo a las células endoteliales. ¿Qué hacen los radicales libres? Dañan la membrana, dañan las proteínas, dañan el ADN, alteran la función normal, disminuyen el óxido nítrico, que es nuestro vasodilatador por excelencia, aumentan las moléculas de adhesión. Creo que ya vieron de inmuno, tenemos moléculas como BCAM y CAM, selectinas, que ellas al expresarse en la superficie hace que se favorezca adhesión de células, de monocitos y de plaquetas a la pared de nuestro vaso. Esto inicia un proceso también aterotrombótico. Y el humo del tabaco también por esas toxinas lesiona las células endoteliales, activándolas a un estado proinflamatorio y protrombótico,
que a su vez comienzan a producir más factores procoagulantes. Acá tenemos otra división de los factores de riesgo como transitorios, mayores y menores, porque son factores que pueden cambiar. El paciente no va a vivir por siempre en una cama, es decir, no va a estar todo el tiempo inmovilizado. Algunos criterios menores. Hubo una cirugía, pero la anestesia fue de menos de 30 minutos. Sí presenta un factor de riesgo, pero este no es tan importante como que haya sido una cirugía más prolongada, o las cirugías mayores, cirugía de corazón, de traumatología de grandes articulaciones. Factores de riesgo que sí son crónicos o persistentes. Pacientes que tienen patologías de base, cáncer, enfermedad inflamatoria intestinal, trastornos autoinmunes como el síndrome antifosfolipídico, que genera un desbalance a nivel de coagulación y anticoagulación, infecciones crónicas, inmovilidad. Entonces, si hay algunos que lamentablemente ya pues forman parte del paciente. Y los congénitos, sobre todo los asociados a patologías que interfieren en la cascada de la coagulación. Por eso les hablaba de la importancia de recordar al menos que hay factores que activan y favorecen a que haya pues un mayor daño. Em, Factores adquiridos, que esta es otra clasificación. Entonces ya teníamos la de los factores de riesgo graves, moderados, débiles o mayores, moderados y débiles. Tenemos los transitorios y ya los crónicos, y estos que serían congénitos y adquiridos son tres clasificaciones distintas que se las pongo para que no crean que, bueno, solo existe esta clasificación. Distintas literaturas plantean distintas formas de clasificarla. Lo importante, y sé que es una lista larga, cuando dicen, bueno, lista de mercado, es que ustedes al menos fijen y en base a la fisiopatología puedan entender cómo cualquiera de estos factores de riesgo, y es importante que conozcan al menos los más importantes. Preguntas que ustedes deben hacer. ¿Qué ha sucedido en los últimos 3 meses? ¿Tuvo alguna cirugía? ¿Tuvo alguna patología? ¿Estuvo hospitalizado? ¿Por qué razón fue? ¿Está tomando alguna terapia anticoagulante? ¿Tiene algún trastorno de la coagulación? ¿Hay algún antecedente importante en la familia? Entonces, sí podemos hacer una relación sin tener que aprendernos todo al caletre, simplemente por entender, basados en esa tríada de Virchow, cuáles son los cambios que hay. Ella les hablaba de los criterios de Well y les decía que les asignamos un puntaje en base a los criterios que ven en este cuadro, sobre todo porque son los que se asocian a una mayor probabilidad de que haya una tromboembolia pulmonar. Ahorita, con la facilidad del internet, las fichas, y hay múltiples aplicaciones que ya uno solamente ingresa datos y te dan variables, pues es mucho más fácil tener acceso inmediato a cambios que haya en cualquier patología. Es bueno que ustedes tengan un archivo, ya sea en su teléfono o si pueden imprimir, de criterios importantes donde puedan reconocer y de acceso fácil información que los ayude a orientar alguna patología. Les decía que la taquicardia, la taquipnea, paciente con disminución de la saturación, era típico. Algunos presentaban todos con expectoración sanguinolenta, y otros factores asociados que podemos ver aquí son los antecedentes. Los principales, quirúrgicos, inmovilización, que ya haya habido un evento de embolia pulmonar anterior, y la malignidad. Y les hablaba de otros factores que más bien nos ayudaban a descartar o pensar en otros cuadros si estaban presentes, pacientes de menor edad, que no tengan alteraciones a nivel de los signos vitales o no sean pues tan marcadas o acentuadas como las anteriores, que no tenga uso de estrógenos, el edema de pierna unilateral asociado a la trombosis venosa profunda, que les decía un paciente que tiene cambios de coloración, de sensibilidad, es una piel distinta, suele ser sobre todo unilateral, no quiere decir que no pueda ser bilateral. Aquí otros puntajes de Geneva que también nos habla de los mismos factores de riesgo de Wells. El dímero D ya lo hablábamos como el resultado de la degradación de esos productos de fibrina que se empiezan a liberar. ¿Por qué? Si hay un coágulo, hay un trombo, la cascada de coagulación busca destruirlo, y de esa destrucción generamos este dímero D. Hablábamos ya en la clase de sensibilidad y especificidad. ¿Por qué? Porque el dímero D no solo está presente en casos de embolia pulmonar, pero de estar negativo nos ayuda a descartar, sobre todo si en el puntaje que hicimos nos dio una probabilidad baja o moderada, pero no si nos dio una probabilidad
alta. De haber dado una probabilidad alta, necesitamos estudios de imagen como el angioTAC para evidenciar los efectos de depresión a nivel de la vasculatura. ¿Y por qué hablábamos que la especificidad es baja? Porque, por ejemplo, en COVID, muchos recuerdan que le pedían dímero D a los pacientes y hay otras patologías en las cuales puede estar presente, entonces no es tan específico. No significa que de tener un dímero D, la única opción es embolia pulmonar. La angiotag, y podemos ver en ese circulito azul ese defecto de llenado, porque está negrito y al lado se ve blanco. Ese negrito sí quiere decir que allí no hay hay un correcto paso de flujo, y lo que nos permite es reconocer que de allí en adelante ocurrió la amputación, así llamamos a esos efectos de depresión, porque de allí en adelante no está llegando la sangre. Acá otras imágenes las vemos entre las flechitas, acá y de este lado. Yo les pongo las imágenes porque, como les decía, no hay realmente una materia que veamos en las clínicas. Uno lo conversa con los especialistas y siempre traten de fijar eso para hablar de imágenes, porque es muy importante irnos al menos familiarizando con las estructuras grandes. Acá en las arterias pulmonares principales vemos el defecto, la parte negrita señalada por la flecha, y acá otra imagen donde se ve un trombo de tamaños importantes. Por supuesto, cuando el defecto es tan grande, nos habla de una embolia de peor pronóstico, de síntomas de manera mucho más súbita. Veíamos que el paciente, al presentar lesiones múltiples, cuando hablábamos del caso clínico, ya era algo que venía de hace tiempo en vista al antecedente que él tenía. Pero un paciente que de la nada, hablamos de esa disnea súbita, intensa, de aparición inmediata, aguda, presenta disminución de la saturación, tos que puede estar acompañada con hilitos de sangre, dolor pleurítico que refiere que le duele el pecho, y hay algunos de los factores conocidos: un paciente obeso, un paciente con diabetes, un paciente hipertenso, pacientes que estuvo hospitalizado hasta hace 5 días, debemos encender las alarmas e ir con nuestro protocolo para descartar. Otras imágenes, y hablábamos de la gammagrafía cuando teníamos defectos principalmente en embolia pulmonar de perfusión. Por eso vemos del lado derecho que no se termina de pintar completico los campos pulmonares porque no se está irrigando todo. Sin embargo, la ventilación la vemos conservada porque los alvéolos siguen ventilando, pero dependiendo de el calibre del vaso en el cual hubo la oclusión, ciertas zonas de los campos pulmonares dejan de recibir esta perfusión completa. Entonces, ¿qué ocurre en la embolia pulmonar? Que la existencia de esa hipoxemia se atribuye a estos defectos en los territorios de la perfusión. Por supuesto, hablábamos de una reducción del gasto cardíaco por insuficiencia cardíaca derecha, que aumenta esa extracción periférica de oxígeno y disminuye el contenido de oxígeno en la sangre, y afectaba luego nuestro gasto cardíaco izquierdo por una dilatación y compensación ante una resistencia que ahora tiene que vencer la arteria pulmonar y que aumenta la poscarga del ventrículo derecho. Otras imágenes de gammagrafía pulmonar en fase ventilatoria y de perfusión. Vemos que en la flecha nos señala zonas con hipoperfusión. El ecocardiograma, lo principal, dilatación. No hablábamos de hipertrofia porque realmente es un evento agudo que no le da chance al corazón de generar todos esos cambios a nivel de las fibras contráctiles, y alteraciones principalmente en la válvula tricúspide porque es justamente esa puerta que viene en continuación con la cavidad afectada principal, que es la derecha, que en este caso vemos acá como se ve aumentada de tamaño en relación a la izquierda. En la rayos X de tórax, si hay un defecto de perfusión importante, se pueden ver zonas donde deja de llegar la irrigación, pero realmente eh, los cambios asociados van a estar relacionados a este daño. Fíjense que hacia las periferias, además de la telectasia, vemos una joroba de Hampton asociada a esas zonas periféricas en forma de cuña que dejan de estar perfundidas, y la amputación vascular se refiere como zonas donde hasta ese puntico llega la perfusión y de ahí en adelante no sigue la rama vascular propiamente. Acá una imagen pues mucho más gráfica y estructural para que vean los cambios.
Con respecto a aumentos o dilatación del tronco de la pulmonar, les insisto, siempre va a depender de la severidad del cuadro. Tenemos el wedge shape, son las zonas en cuña, que es como un triangulito, opacidades por ese infarto, y líneas horizontales donde puede verse una afectación en las zonas bajas, sobre todo, que recordamos en nuestra primera clase, la mayor perfusión se encontraba hacia las bases pulmonares. El signo de Westermarck, que veíamos que era como un campo más negro, porque deja de perfundirse. Acá me están haciendo una pregunta. La afectación principal sí es del ventrículo derecho, porque es el que pasa a vencer la resistencia que viene en vista de la obstrucción o de la oclusión que hay a nivel de los capilares pulmonares. Y recordamos que de manera retrógrada, si yo genero una obstrucción en un capilar de los pulmones, lo que está antes de eso ahora tiene que ejercer más presión y más fuerza para lograr vencer ese muro que hay allí. Si eso está ocluido, tiene que buscar otras vías de redistribución de flujo. Y es allí cuando poco a poco, ante esos aumentos de resistencia, si son varias zonas las afectadas, el principal afectado es el tronco de la pulmonar. Y si el tronco de la pulmonar ya aumenta su presión arterial media, que hablábamos en hipertensión cuando excedía los 20 milímetros de mercurio, le pide ayuda ahora también al ventrículo derecho, porque ahora este se consigue con un tronco de la pulmonar con una presión mayor de la que está acostumbrado a tener que vencer, porque hablábamos que en cavidades derechas manejamos volumen más no presiones. Entonces allí es cuando viene el ventrículo derecho a dilatarse para tratar de compensar y de vencer esa resistencia y presión que están aumentadas. En el ventrículo izquierdo realmente los cambios es a nivel del gasto cardíaco. Me deja de llegar la misma cantidad de flujo que llegaba antes, y si yo tengo un ventrículo izquierdo que ahora tiene menos flujo, menos volumen, él eyecta menos cantidad, y recordamos que ese flujo es el que mantiene el gasto cardíaco, porque en la sístole es el que tiene comunicación directa con la aorta para mantener la tensión arterial. Y por eso hablamos que en la embolia pulmonar, en casos pues más graves, lo que tenemos es un paciente con inestabilidad hemodinámica, dada por un paciente con una sobrecarga de presión que conduce a una falla ventricular derecha de manera súbita, y es el paciente con shock obstructivo. Les hice en la clase pasada en el pizarrón de la izquierda hacia la ventana que esa hipotensión persistente se asociaba al aumento de la poscarga del ventrículo derecho, a la disminución de llenado del ventrículo izquierdo y a la disminución tanto de la tensión con aumento de frecuencia cardíaca para tratar de compensar, teniendo así un paciente en shock. Hipotensión persistente, shock obstructivo, que puede llegar finalmente a paro cardíaco. De este lado vemos el antes y el después. Fíjense que cuando el después, que es la imagen B, se pinta hasta cierto punto, porque de allí en adelante hay una obstrucción que genera que no se pueda seguir llenando esa zona de la vasculatura. En electrocardiograma, y esto lo preguntaban muchísimo en las revistas, sobre todo en medicina interna, lamentablemente en nuestros hospitales no tenemos todos los estudios de imágenes que quisiéramos tener, y quizás esto más que todo a nivel académico, pero es importante saberlo, que hay un patrón asociado que se conoce como S1Q3T3. Les digo porque a mí me lo llegaron a preguntar. Si no tienes para hacer la tomografía, si no tienes de inmediato para solicitar dímero D o el péptido natriurético cerebral, ¿con qué estudio que tienes a la mano en la emergencia puedes ayudarte? Con un electrocardiograma, donde vamos a ver, fíjense que en la derivación 1 tenemos una S profunda, S en 1, déjenme señalar que es esta que está aquí, este piquito hacia abajo, la Q en la tercera derivación y la T negativa, que es esta que está acá. Entonces ese patrón S1Q3T3 es asociado, no está presente siempre en estos pacientes, pero es importante saberlo, que es una alteración que pudiese asociarse a los pacientes con embolia pulmonar. Déjenme quitar el cursor. Y les hablaba en clase que teníamos distintos tipos de embolia. En la imagen A tenemos un émbolo aterosclerótico por colesterol. Fíjense que se ven como si fuesen
unos diamanticos en el centro del vaso, en el lumen de esa vasculatura. Luego en la imagen B, un émbolo de grasa, donde se ven como si fuesen burbujitas asociadas a elementos que viajan en nuestra circulación en respuesta de una fractura de huesos grandes principalmente. Y acá se ve en la imagen C un émbolo de líquido amniótico asociado al embarazo, donde ya también podíamos describir características propias asociadas de nuestra triada de Virchow. Otra que es pregunta típica en las revistas, la triada de Virchow. Esto sé que todavía no estamos al punto de tratamiento y diagnóstico, pero siempre me gusta que ya tengan información que ya luego ustedes puedan asociar e ir entendiendo, porque siempre les digo, llega el paciente, pregunten el nombre, pero no siempre va a llegar un paciente estable. Y en particular, de todas las patologías que hemos visto, la embolia pulmonar es la más común a que llegue un paciente inestable. ¿Qué podemos hacer de manera inmediata? Un ecocardiograma, evidenciar si hay disfunción de ventrículo derecho o no, y en base a esto solicitar la angioTAC, que es lo principal. Ya veíamos las pruebas como el dímero D, que tenía una importancia y relevancia a nivel de esta patología, sin embargo puede estar presente en otras, pero de no estarlo y ser un paciente con pronóstico bajo o moderado, podríamos descartar. El tratamiento, y lo van a asociar ya cuando vean fármaco, tenemos anticoagulación o trombólisis, no es lo mismo. Uno es evitar que se siga activando esa cascada de coagulación, detener alguno de sus pasos, o los trombos que ya están formados, destruirlos, que suele ser lo que realmente nos permite hacer un abordaje a nivel del paciente. Por supuesto, cuando se hace esto, es un paciente que ahora tiene riesgo de sangrado y por eso es el riesgo-beneficio. Entonces, para uno decidir hacer trombólisis de distintos pacientes, sea en infarto agudo de miocardio, sea en embolia pulmonar, sea en infartos a nivel de accidentes cerebrovasculares o eventos cerebrovasculares, siempre hay pautas importantes que ya van a ir viendo en las clínicas, porque no es lo mismo anticoagular que destruir ya un trombo que se formó. Y por supuesto, no todas las embolias llegan a ser masivas, algunas embolias son pequeñas o moderadas. El lecho vascular, si antes no tenía fenómenos, es decir, un paciente que no tenía comorbilidades asociadas, pues este daño no alcanza a ser tan significativo y puede, en algunos casos, compensarse con hiperventilación, que lo veíamos en clase, en paciente que presenta disminución del dióxido de carbono por la hiperventilación, un paciente con hipocapnia. Respecto al oxígeno, hablábamos que en base a la saturación de la curva de la hemoglobina ya llegaba a un punto que por más que hiperventile, no puedo ocupar espacios en la hemoglobina, que ya no hay. Y un paciente con alcalosis respiratoria porque elimino el ácido volátil. Y de Henderson-Hasselbalch hablábamos que era una ecuación que si el dióxido de carbono disminuye, el pH aumenta, porque estos son inversamente proporcionales. Entonces, además de estas dos terapias principales, a veces se habla de embolectomía, donde hay que hacer una cirugía y extraer, sobre todo si son coágulos grandes y en territorios vasculares que ya generan un daño muy importante, pues hay otros tipos de abordajes y van a ver, no es el de preferencia ni el de elección, la colocación de filtros en la vena cava inferior, sobre todo pacientes que tienen el antecedente de trombosis venosa profunda. Si yo pongo un filtro, imagínense que le pongo una mallita a la vena cava inferior y hago que cualquier coágulo que pueda venir no siga hacia la circulación del corazón y a la pulmonar. En clases anteriores me preguntaban, ¿y eso a su vez no podría generar daño y que allí sea un foco para eventos aterotrombóticos? Por supuesto, y por eso no es lo de elección, pero sumado a eso mandamos otro tipo de terapia de anticoagulación justamente para prevenir que la colocación de ese cuerpo extraño, cuando no podemos hacer otras terapias, pues se vea a su vez obstruido por efectos propios de nuestro organismo. Y profilaxis porque es un paciente que, como les digo, luego tiene que quedar con terapia para evitar que este cuadro pueda repetir. Por supuesto, no todos los pacientes tienen un pronóstico favorable y por eso les digo, no diagnosticamos lo que no conocemos y la importancia de este cuadro es reconocerlo rápido,
hacer el abordaje de inmediato y tendremos un pronóstico más satisfactorio. Antes de pasar con la siguiente clase, les coloco una frase que me parece de bastante relevancia y es que se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. A veces, si nos quedamos y nos conformamos con el conocimiento que tenemos hasta donde lo tenemos, no vamos a descubrir todo lo que hay más allá. Y es típico, muchachos, mientras más estudiamos, más sentimos que nos falta por aprender y sentimos que menos sabemos. Pero justamente es esa capacidad de sorprendernos y esa capacidad de seguir sumando. Entonces, háganse la pregunta, ¿son capaces de soportar todas esas incertidumbres o tienen la suficiente necesidad de buscar responder las interrogantes que hasta ahora no pueden completar? ¿Me escuchan bien? Creo que me están escribiendo para agregarse a alguien. Déjenme ver. Voy a abrir la otra diapositiva. Voy a salir un momentico para ver porque me está sonando como mensajito. Ah, no, son sus deditos. Ah, qué bueno. Perfecto. Continuamos entonces. Para nuestro próximo examen y el día viernes que nos veamos, vamos a hablar ciertos puntos importantes. Yo sé y aplaudo el esfuerzo que hacen porque yo también estuve justo donde ustedes están hace poquito y sé todo lo que implica ser estudiante de medicina, todos los retos que uno asume y las responsabilidades de cada uno son distintas. Entonces, este, los que salieron como esperaban que iban a salir, los felicito. Los que salieron mejor de lo que esperaban, también los felicito. Los que sintieron que les faltó un poquito más, también los felicito porque cada quien está en procesos distintos. Lo que sí les digo que es importante, eh, analicen los resultados. Si son del grupo que creen que estudiaron y no se reflejó realmente ese estudio en su nota, pues vamos a aclarar dudas para nuestra próxima clase el viernes. Yo igual les llevo una lista de puntos que necesito que queden bien claros porque mi intención es que ustedes obtengan los mejores resultados basados en el esfuerzo que le pongan. Este examen era un poquito más largo. El próximo, que va hipertensión pulmonar, embolia pulmonar, cor pulmonar, que es el que vamos a ver ahorita, y la clase del viernes, son dos clases, pero de esa va uno solo para el jueves que viene, es un examen de verdadero y falso, completación, pareo y desarrollo muy, muy cortico. ¿Por qué les digo muy, muy cortico? En los exámenes que corregí, hubo muchos que pusieron, bueno, es que muchísimo más de lo que les pedí. Habían preguntas que realmente eran muy, muy puntuales. Si les preguntaba, mencione los 5 mecanismos o mencione una causa, ¿cuál es el patrón? Por ejemplo, en algunos pusieron patrón restrictivo y me dieron una clase que los aplaudo, una clase de patrones restrictivos y con curvas y todo, pero es optimizar el tiempo y el tiempo es valioso, el tiempo es finito, no es infinito como cuál BQ es infinito, el espacio muerto o el del chun, haciendo un repasito. Este, lamentablemente el tiempo es finito y como es así, para los exámenes ustedes tienen que optimizar, responder hasta donde se les pregunta, porque a veces cuando nos vamos un poquito más allá, no solamente pues nos perdemos un poco en la pregunta, sino que perdemos tiempo de responder mejor otras. Cuando pregunto fisiopatología, es fisiopatología. Hay manifestaciones que ya ustedes sé que conocen muy bien de semio, características clínicas, signos, pero en fisiopato es donde vemos los procesos y por eso el fisiopato es una materia tan hermosa y tan interesante, porque aquí es que nosotros aprendemos cuáles son los cambios, cuáles son las modificaciones que de manera significativa son las que pueden generar esos cambios a nivel de los síntomas y los signos que ustedes están aprendiendo pues muy bien en semiología. Antes de pasar entonces a cor pulmonar, ya sabemos que la tromboembolia del pulmón es la forma más grave de presentación de las enfermedades tromboembólicas venosas. Es un problema de salud de importancia por su impacto tan elevado en términos de morbimortalidad. Importante aquí saber que tenemos factores de riesgo que ya nos pueden hacer sospechar y que podemos asociar de la fisiopatología, los efectos hemodinámicos. Tenemos una reducción entonces mecánica, ya sea leve o moderada, del lecho vascular
que de ser menor no va a modificar tanto la resistencia del circuito pulmonar, pero cuando esta excede, y hay literaturas que hablan, cuando exceden un 50%, se produce un incremento brusco de resistencia y presión. Y este factor mecánico, dado por el émbolo, es el que suma a efecto vasoconstrictor de otras sustancias como las plaquetas del trombo, serotonina, histamina, que generan pues aún más daño y vasoconstricción. En casos que se supera un 60%, un 75% incluso de la circulación pulmonar, se puede desencadenar cor pulmonar agudo, que es el tema que vamos a ver ahorita. ¿Por qué sucede esto? Por cambios inmediatos con disminución de gasto cardíaco, un cambio brusco en la presión del circuito pulmonar, que por la magnitud del evento embólico hace que se reduzca eh, esta presión que antes existía, y un aumento de la poscarga del ventrículo derecho es lo que va a ayudar y va a incrementarse para tratar de mantener el requerimiento de oxígeno. Cor pulmonar, entonces, una palabra latina porque se refiere a cor pulmonar, a corazón pulmonar, perdón, es una alteración estructural y funcional. Y fíjense que les pongo las dos en negrita. Estructura, porque aquí hablamos cuando era agudo de dilatación, pero de estar asociado a patologías crónicas, puede generar ya la hipertrofia. Recordábamos que el músculo del ventrículo izquierdo, él está acostumbrado a presiones, pero el del derecho no. Es un músculo más fino, con menor cantidad de fibras contráctiles. Y de la función, porque compromete la cavidad del ventrículo derecho por un trastorno primario, y fíjense, primario del sistema respiratorio, que resulta en hipertensión pulmonar. Esta definición es muy importante porque disfunciones del ventrículo derecho asociado a patologías del ventrículo izquierdo no definen el cor pulmonar. Entonces, fíjense que pongo la disfunción del ventrículo derecho secundaria, enfermedades que afectan el pulmón, la vasculatura pulmonar o el control ventilatorio, pero excluyendo patologías primarias del ventrículo izquierdo. Se los vuelvo a poner. La insuficiencia cardíaca del lado derecho, que es secundaria a insuficiencia cardíaca del lado izquierdo o cardiopatías congénitas, no se considera cor pulmonar. Entonces vamos a ver, en base a la epidemiología, hay una prevalencia pues un poco difícil de precisar, porque esta enfermedad es secundaria, hipertensión pulmonar, debido a múltiples causas, porque ya vimos que la hipertensión pulmonar no es solamente por enfermedades pulmonares. ¿Cuáles eran? Y respóndame rapidito en el chat, ¿cuáles eran las enfermedades más comunes o el grupo más común en hipertensión pulmonar? Nadie está escribiendo. El grupo, Luis Castro, el grupo 2 eran las más comunes, y por eso cuando yo sospecho de un paciente con hipertensión pulmonar dentro del abordaje, como muy bien lo pone Luis, si yo sospecho más del grupo 2, hago principalmente un despistaje asociado a estos cuadros. En caso de sospechar otras patologías, teníamos un algoritmo, si era grupo 3, si ya descartábamos los principales, que es grupo 2 y grupo 3, pues sí son pruebas un poquito más específicas. La prevalencia, entonces, si es asociada a patologías secundarias, primero deberíamos tener ya el diagnóstico primario. Y como ya sabemos, muchas veces las enfermedades, y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar cada año ya cuando empecemos en nuestra práctica clínica, mientras más temprano se hace el diagnóstico, mejor pronóstico tienen los pacientes y se evitan las complicaciones que muchas veces son irreversibles. Entonces, no hay realmente una prueba de rutina que nos permita decir, este paciente tiene cor pulmonar. Y ya vi ahorita que Juan dejó una pregunta en el chat. Este, luego hacemos un cierre y aclaramos algunas cositas. De igual forma, el viernes también de manera presencial, concretamos cualquier cosa que quede pendiente luego de que les envíe las diapositivas. La embolia pulmonar masiva, que ya justamente lo vimos, es la causa más común de cor pulmonar agudo. ¿Por qué? Porque hay un cambio hemodinámico que por una obstrucción
importante a nivel de la vasculatura, del lecho vascular a nivel pulmonar, compromete al ventrículo derecho. Les hablaba que era una dilatación aguda y un aumento de poscarga súbita para tratar de compensar esa resistencia que antes no existía. Les digo entonces que la incidencia y prevalencia es variable porque tenemos muchas entidades que pueden desencadenar o pueden llegar hasta esta causa. Eh, Nuestro ventrículo derecho no es una bomba de presión, es una bomba de volumen, su pared es mucho más delgada, la geometría trabeculada y más alargada que el ventrículo izquierdo, mientras que el ventrículo izquierdo tiene un grosor mayor. En condiciones normales, realmente trabaja con una resistencia baja, porque hablamos de que a nivel pulmonar teníamos alto flujo, pero baja resistencia, y tiene menor reserva contráctil frente a aumentos súbitos de la poscarga. Y hablábamos de cardiopatías ya sea dilatadas o hipertróficas en el grupo de hipertensión pulmonar, el grupo 2. Respecto a la patogenia, como al principio definimos el cuerpo pulmonar como una entidad asociada a cambios de el campo pulmonar propiamente, excluyendo esas patologías del ventrículo izquierdo, ya sea pacientes con fibrosis quística, esclerodermia, anomalías neuromusculares, bronquiectasias, las patologías respiratorias que ya hemos visto. Esto poco a poco genera cambio a nivel de nuestra anatomía del aparato respiratorio. Hemos visto que en algunos tenemos hipertrofia muscular a nivel de la vasculatura, tenemos hiperplasia glandular, reducción del calibre de las vías aéreas, aumento en la secreción de moco, dilatación, como por ejemplo en las bronquiectasias, fibrosis, como por ejemplo en la neumoconiosis o en la sarcoidosis. Todo esto genera cambios, deshidrata la capa mucosa, cambios de inflamación, como por ejemplo en EPOC, que luego hay pérdida de los tabiques y de la separación normal que deberían tener los alvéolos. Esto altera la función mucociliar y se liberan factores inflamatorios y obstructivos que van generando a su vez cambios poco a poco de manera crónica o, como en la embolia pulmonar masiva aguda, cambios a nivel de nuestra capacidad ventilatoria que a su vez modifica el proceso de la respiración. Cualquiera de estas causas pulmonares que generen resistencia hace que haya hipoxia y que nuestra vasculatura pulmonar, y por eso les decía que este grupo de enfermedades que empezamos a ver desde hipertensión son patologías vasculares, pero pulmonares, muy asociadas al aparato cardiocirculatorio. Entonces, ese incremento de la resistencia en el lecho vascular, en esos capilares pulmonares, van generando cambios directos ¿en quién? En nuestro primer vaso, que es el tronco de la pulmonar, que es el que viene justo antes de este lecho capilar pulmonar. Esta hipertensión pulmonar se genera por estos fenómenos a nivel de todos esos capilares que hay y la vasoconstricción de la luz y el incremento de la hipoxia son los que alteran la estructura normal de este vaso de gran calibre, que es uno de los dos principales que emerge del corazón. A su vez, esta vasoconstricción de la arteria pulmonar hace que el ventrículo derecho ahora tenga que trabajar más, porque ahora tiene una presión aumentada. Y por eso cuando uno estudia estas enfermedades, todas se entienden muy bien porque fíjense que es más un repaso de lo que ya hemos visto. Ahora el ventrículo derecho tiene que trabajar más para bombear sangre y poco a poco, de manera crónica y mientras no se trate al paciente, si es un paciente que sigue sin tratamiento, un paciente, por ejemplo, que tenga hipertensión pulmonar primaria, idiopática, que no reciba la terapia principal, que era la inhibición de las vías de la endotelina y más bien un estímulo de vías de prostaciclina y óxido nítrico, genera que siga la resistencia, siga el esfuerzo, siga la vasoconstricción y la hipertrofia del ventrículo derecho, que finalmente desencadena la insuficiencia cardíaca derecha. Los mecanismos entonces patogénicos, y ahí tenemos una imagen. Lo normal es que fíjense nuestro corazón respecto a las cavidades inferiores, que sería ventrículo derecho, left ventricle LV, tenga mayor cavidad y un músculo más engrosado. Y cuando este se altera hacia una dilatación, incrementa el espacio de esta cavidad y a su vez, que les he dicho ya en clase, empuja el tabique interventricular. Fíjense acá, esta dilatación genera que este tabique ahora esté más hacia la izquierda. ¿Y qué hago acá?
reduce la capacidad de llenado de este ventrículo, por lo cual se reduce ese gasto cardíaco y por eso esos cambios hemodinámicos que ya hemos descrito múltiples veces. El aumento de las presiones del llenado del lado derecho por esa hipertensión está asociada entonces con enfermedades del pulmón. De manera retrógrada, toda esa resistencia hace que haya cambios de presión en cavidades derechas y en en la arteria pulmonar. En condiciones fisiológicas les dije que el ventrículo derecho realmente no tiene que ejercer una gran presión porque tiene baja resistencia. ¿Cómo quito esto? Ok. Mecanismo patogénico. La resistencia vascular pulmonar, que normalmente es hasta una décima de la resistencia vascular sistémica, porque los pulmones tienen una gran capacidad y sensibilidad para recibir a nivel vascular todo ese flujo para oxigenarlo y regresarlo nuevamente a la circulación sistémica. Entonces, si ya esto no se genera de manera normal por cambios de presiones, hay una hipoxemia crónica y a su vez la vasoconstricción crónica hace que nuestro músculo liso empiece a modificarse. Recordamos de nuestra clase de hipertensión pulmonar esas fases de remodelado que empezaban con aumento de la matriz extracelular, teníamos un desequilibrio con hipertrofia de la media, fibrosis de la íntima, recuerdan los dibujitos que les hice, que a la larga pueden desencadenar incluso lesiones plexiformes con más aumento de resistencia, más aumento de presión, pero es un vaso que busca mantener un tono necesario para oxigenarse a nivel de los campos pulmonares. Esta hipoxemia produce cambios en los mediadores, óxido nítrico, endotelina, factores de crecimiento, que ya mencionamos en hipertensión. El óxido nítrico es el vasodilatador por excelencia y la hipoxemia reduce la producción de este, dando como resultado que no se relaje de manera normal. Y a medida que esto va aumentando, aumenta también el trabajo de la arteria pulmonar, aumenta el trabajo del ventrículo derecho y se convierte en un círculo vicioso con ampliación, dilatación del ventrículo derecho y hay un engrosamiento, una dilatación y una alteración estructural y funcional, como les dije al principio. Así que el evento fisiopatológico principal es ese cambio en la resistencia vascular pulmonar. De hablar de la fisiopatología, recordar entonces los mecanismos, la vasoconstricción hipóxica, en casos de microtrombosis pulmonar, como hablamos, en casos de que haya múltiples lesiones a nivel de los campos pulmonares, obstrucciones vasculares como la embolia pulmonar, inflamación pulmonar como el síndrome de distrés respiratorio agudo, que lo vamos a ver el viernes, o sobredistensión alveolar, que también lo vamos a ver el viernes, son cambios que generan alteración de la resistencia y de la presión que poco a poco modifican el ventrículo derecho. Se dilata el ventrículo derecho. Esta dilatación, el compromiso del gasto cardíaco viene dado, uno, por la interdependencia ventricular. Ya les dije que el ventrículo derecho desplaza el septum del ventrículo izquierdo y al desplazarlo disminuye el llenado del ventrículo izquierdo. ¿Qué ocurre con esto? Que se disminuye esa precarga efectiva del ventrículo izquierdo y disminuye el gasto cardíaco. Fíjense que esto se los he repetido varias veces. A su vez, se produce una insuficiencia tricúspide funcional. ¿Por qué? La válvula tricúspide, recordando que es esa que está entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha, sufre una insuficiencia porque si yo empiezo a alterar y a modificar todo este ventrículo, que se empieza a dilatar y poco a poco luego se empieza a hipertrofiar, estira también esta válvula que está aquí y esa insuficiencia hace que tenga ahora defectos en el llenado o un reflujo, ¿ok? De esa sangre que está en la cavidad derecha y que empiece a pasar de manera retrógrada a la aurícula derecha. A su vez, y se lo pongo en rojo, este compromiso del flujo coronario derecho aumenta la presión de quién? De las paredes de este ventrículo derecho. Ese aumento en estas paredes hace que haya una disminución subendocárdica, porque imagínense que el ventrículo derecho ahora tiene mucho músculo y empieza a aplastar, sobre todo las coronarias que hemos hablado que se llenan en diástole. Si yo empiezo a reducir el calibre de esas coronarias porque me estoy dilatando y estoy aumentando la presión parietal, empiezo a generar isquemia.
Y si tengo isquemia, tengo ahora un músculo que además de los cambios estructurales y funcionales, no está recibiendo flujo. Y si no recibe flujo, disminuye su contractilidad y se genera un círculo vicioso. Y por eso está asociado que algunos pacientes pudiesen presentar troponinas elevadas por esta isquemia y esta lesión que se genera a nivel de la musculatura del corazón. Respecto entonces a esta patología de cor pulmonar, podríamos clasificarla en base al tiempo en agudo, crónico o crónico reagudizado. Agudo, el ejemplo que ya hablamos, tromboembolismo pulmonar masivo, el síndrome de estrés respiratorio agudo o una crisis asmática que sea muy, muy severa con aumento brusco de la poscarga. De manera crónica, los pacientes con fibrosis, neumoconiosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, imagínense que ya llevan años con toda esta adaptación de la vasculatura a nivel pulmonar, que poco a poco ya genera una presión elevada y sostenida en la arteria pulmonar y esto se traduce en cambios del ventrículo derecho. Y recuerden que no hablábamos solamente de cambios del ventrículo derecho, sino que a la larga también puede dilatarse la aurícula derecha. Les he dicho en clase que a la emergencia y, por ejemplo, en mis rotaciones, de verdad que era bastante la incidencia de los pacientes con EPOC reagudizado. Son pacientes que están predispuestos a patologías por Streptococcus pneumoniae, por Pseudomonas, por Moraxella catarrhalis. Estos pacientes que se sobreinfectan pueden generar de manera crónica reagudizada un cuadro de cor pulmonar que se va desencadenando poco a poco. El cor pulmonar versus la falla del ventrículo derecho. Es importante porque no toda falla del ventrículo derecho va a ser cor pulmonar. Por eso en la definición, de manera estricta, se limita a disfunciones del ventrículo derecho secundaria a patologías pulmonares o vasculares pulmonares. Otras o ejemplos de disfunción del ventrículo derecho que no son secundarias a la enfermedad pulmonar, infarto, miocardiopatías derechas, cardiopatías por hipertensión, como hablamos de hipertensión pulmonar del grupo 2. Y imágenes importantes para reconocer, fíjense que en la figura 3 tenemos lo que se describiría como un corte donde evidenciamos de este lado nuestro ventrículo izquierdo, aquí el ventrículo derecho. Fíjense que de manera aguda realmente tenemos una cavidad izquierda con un tamaño normal y ya se empieza a observar una dilatación del ventrículo derecho de manera aguda. De manera subaguda, fíjense ya aquí, este ventrículo derecho aumentó el tamaño de su cavidad, está mucho más dilatado. Y por eso es que hablamos de que así como se dilata esto, aquí tenemos unos anillos contráctiles que son los propios de las válvulas, en este caso de la tricúspide, y por eso esa insuficiencia tricuspidia asociada. Aquí todavía no tenemos un engrosamiento tan importante de esta capa, sin embargo hay una dilatación que ya es bastante evidente. Continuamos y respecto a manifestaciones clínicas, siempre lo vamos a asociar a la severidad, al tiempo que lleva el paciente de evolución. Me están escribiendo algo para agregarse a la clase. Y va a ser un cuadro, hablamos al principio que es difícil determinar o diagnosticar porque realmente es una patología secundaria a un daño de manera crónica principalmente o agudo, como en las patologías que ya hablamos en el caso de embolia pulmonar. Entonces, ¿qué sucede con estos pacientes? Que muchas veces por la hipoxemia y la insuficiencia respiratoria que puede instaurarse, son pacientes que si están sedados, si son pacientes que tenemos el uso de vasopresores, que son fármacos que nos permiten mantener la presión arterial en un paciente que está hemodinámicamente inestable y necesita de drogas que aumenten el tono de la vasculatura, pacientes que están con ventilación mecánica o hipovolemia, enmascaran el cuadro, porque es un paciente que no tiene sus signos vitales o una respuesta normal. De haber signos, ¿cuáles pueden ser los asociados al cuadro principal? Disnea, fatiga, tos productiva, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, edema periférico, ascitis, que ya todos estos los mencionamos cuando vimos la clase de hipertensión pulmonar, que hablábamos que de manera retrógrada, cuando aumentan las presiones y aumentan las resistencias, del ventrículo derecho pasamos a aurícula derecha y de allí nos conseguíamos con la cava, regurgitación yugular. Si vamos hacia la cava inferior, si yo hago presión en el momento de la
exploración del hígado, puedo generar ese reflujo hepatoyugular que al hacer presión a la palpación, yo aumento la presión a nivel de esa circulación hacia la cava y se llena más hacia la cava superior y hacia las yugulares. El edema periférico y la citis también asociado a este flujo retrógrado, la hepatomegalia, también al flujo retrógrado y soplos o los sistólicos, principalmente del foco tricuspidio, porque es el anillo que se dilata y que se ve afectado principalmente. Otros, bueno, dependiendo del cuadro, rubor, cianosis si hay una hipoxemia importante, policitemia secundaria a ese mecanismo de compensación de aumento de la eritropoyetina, un S2 intenso, que hablábamos de que este era ese cierre de las válvulas sigmoideas, que ahora por aumentos de presión y poscarga cuando cierra suena mucho más, con más intensidad al momento de la ocultación, o el desdoblamiento del mismo, que hay un desdoblamiento fisiológico, pero ya aquí, por aumentos de presión y resistencia, se oculta no solo en la inspiración, sino en ambas fases. Pruebas complementarias, la rayos X, prominencia del ilio derecho, que eran esas estructuras que son como las ramitas que salen a los lados del corazón, cardiomegalia, si es un paciente con EPOC, hiperclaridad pulmonar, si es un paciente con fibrosis, el patrón reticulonodular. Entonces, los cambios van a depender de la patología principal. A nivel de laboratorio, el péptido natriurético cerebral que orientan a una disfunción, porque él responde a cambios o dilataciones del ventrículo derecho. ¿Qué sucede? Empieza a quedarse más sangre y nuestro cuerpo de manera muy sabia activa, gracias al péptido natriurético, la pérdida de sodio en la orina para buscar reducir ese llenado masivo que hay, que no se puede compensar por los cambios de presión y resistencia. Las troponinas les dije que pudiesen elevarse y a la gasometría, hipoxia e hipercapnia, dependiendo de los patrones. Esto lo tienen igual en su diapositiva de insuficiencia respiratoria, donde no todos los mecanismos fisiopatológicos de la hipoxemia generan hipercapnia. Tenemos variaciones en base a la capacidad ventilatoria de respuesta. Al electro también va a depender del cuadro del paciente. Si es un paciente cardiópata, hay alteraciones propias que van a estar presentes acá. El S1Q3T3 en tromboembolismo pulmonar agudo, crecimiento auricular. Les hablaba que en embriología, aurículas derechas crecen hacia arriba, la izquierda crece hacia el lado. Por eso un cambio típico es que las P se vuelven más picudas o altas o pulmonares. Y en casos avanzados, fibrilación auricular o pacientes que ya tengan otra patología asociada. Fíjense acá, tenemos cor pulmonar crónico. Aquí sí podemos evidenciar ya no solamente que se ve mucho más pequeña la cavidad izquierda, sino que ahora, además de que creció la cavidad derecha, ahora fíjense el grosor de esta pared. Y por eso cuando les decía el compromiso del gasto cardíaco, por el incremento de esa presión parietal. Por supuesto, aquí se dañan mucho más esos anillos y esas válvulas están pues mucho más afectadas. Criterios para el diagnóstico. Evidenciar disfunción o dilatación del ventrículo derecho, como a través de la ecocardiografía, del ecocardiograma, relación con enfermedades vasculares o pulmonares, y por eso la importancia del interrogatorio, y excluir causas cardíacas primarias, porque hablábamos que eran enfermedades asociadas a patologías pulmonares. Ya aquí, fíjense de manera crónica los cambios tan importantes, fíjense que prácticamente no podemos determinar la cavidad. Se ve un músculo muy hipertrofiado, que ahora es un músculo que, así como generó una compensación para llegar hasta ese punto, ahora también se disminuye la capacidad de llenado que tienen ambas cavidades. Y por eso son pacientes que pueden generar cambios hemodinámicos importantes, que se sienten cansados constantemente porque ya tienen un músculo insuficiente para mantener tanto volumen como presiones, porque ahora se ve afectada su elasticidad, se ve afectada su estructura y su función, que era lo que definía y hablábamos al principio. En el ecocardiograma les decía que hay vista de 4 cámaras donde, fíjense abajo, vemos un ventrículo derecho dilatado, aumenta el tamaño en comparación al izquierdo, ventrículo derecho que
por esos cambios de la poscarga, genera cambios típicos, alterando no solo su estructura, sino la de las cavidades adyacentes, tanto el tabique interventricular como las cavidades izquierdas. Y en tomografía, que por supuesto, por eso les digo que hablar de una prueba muy específica es difícil, porque va a depender de qué otras patologías tiene asociada el paciente y cuál fue la enfermedad principal que la desarrolló. Pero aquí principalmente es ver el ventrículo derecho mucho más grande, porque es una cavidad que realmente no debería estar así de dilatada como la vemos acá. RV, right ventricle, lo tenemos en ambas imágenes. eh, Cambios propios y por eso hablamos de una patología crónica. Diagnósticos diferenciales hay muchos, sí es importante saberlos y muchas veces van a ver que en las clínicas y todo, bueno, y los diagnósticos diferenciales los dejamos al final y no les prestamos atención, pero sí son importantes porque esto nos permite saber qué tiene y qué no tiene el paciente. Y los invito a que siempre busquen hacer esta relación, sobre todo cuando estén en las clínicas. Yo tenía, por ejemplo, una profesora que a ella le encantaba preguntar si veíamos a un paciente con dolor abdominal y pues el diagnóstico terminaba siendo apendicitis, 10 diagnósticos diferenciales de apendicitis. Son importantes los diagnósticos diferenciales para hacer ese ejercicio, además de memoria, es un ejercicio de asociar y de analizar qué síntomas se presentan en varias enfermedades y cuáles me ayudan a descartar una u otra. Para concluir entonces, el cor pulmonar es una disfunción ventricular derecha por hipertensión pulmonar de larga duración. Todas las enfermedades primarias pueden llegar a causar esto. EPOC, fibrosis, la embolia pulmonar, patologías vasculares pueden desencadenar esto por cambios de presión y resistencia. La disnea suele ser el síntoma más común, sobre todo, y recuérdense esa imagen de ese corazón que ya es insuficiente y tiene tantos cambios. Y el principal tratamiento, pues, es tratar la condición subyacente del paciente, porque si no es muy difícil llegar a un manejo correcto. Jacinto Convit, para terminar esta clase, no hay mejor premio que un paciente feliz. Ya va que mi perrita está ladrando. Ven. Y pues esto que les quede también muy presente, muchachos, porque yo sé que a veces uno ve cosas muy crudas y lamentablemente en la carrera vamos a tener distintas situaciones, distintos pacientes, distintos familiares, pero que sepan que más allá de la satisfacción de aprender está la satisfacción de, del agradecimiento del paciente. Estamos en un país con muchas dificultades y a veces a uno se le olvida y lamentablemente ponemos por encima muchas cosas. No quiere decir que no sea importante el reconocimiento, pero cuando ustedes sienten que ayudaron, que hicieron un cambio y ven egresar a un paciente, que ustedes estuvieron el día de su ingreso o el segundo día de hospitalización o lo vieron en varias oportunidades y se va feliz, créanme que ese es un sentimiento que la primera vez que hagan clic con un paciente especial, pues nunca se les va a olvidar. De aquí, bueno, muchos corazoncitos, corazoncitos también para ustedes. Quiero leer rapidito. em, Déjenme abrir acá un momento el Google Meet. Este, respecto a estas clases de hoy, les insisto, la fisiopatología y poder esquematizar bien los temas que vimos es crucial, muchachos. Para el viernes vamos a ver la clase de síndrome de estrés respiratorio y de COVID. Estas clases que quedan son muy importantes. Es importante que lleguemos puntuales porque vamos a ver dos temas y, como les dije, quiero que repasemos algunos puntos que no quiero que queden sin aclarar para los próximos exámenes, porque ustedes saben que además de cerrar ahorita esto, la otra semana de arriba les tocaría ya bueno, el parcial que va con los módulos que ya vimos. Y por supuesto, en las preguntas de fisiopatología de respiratorio va todo, van todos los temas que vimos, nada, o mejor dicho, ninguna pregunta que esté allí es nueva o es algo que esté inventado para que ustedes no lo puedan responder. Entonces, pues sí, sí los invito a que vayan repasando y lo van a tener bastante fresco.
Preguntabas lo de la dilatación sin hipertrofia, eso creo que ya lo respondí. Marcadores del tromboembolismo, bueno, hablábamos ahorita principalmente los cambios de la cavidad a nivel del ecocardiograma son los más importantes, el dímero D, el péptido natriurético que también suele aumentarse sobre todo cuando hay una dilatación importante, pero aquí son pacientes que necesitan un manejo clínico muy rápido y lo ideal es que nosotros tuviésemos en nuestros centros tomografías de fácil acceso para generar pues un impacto importante. Me voy a asomar otra vez aquí por la camarita para despedirme porque ya pasamos la hora de clase. Stop sharing aquí. Yo paso asistencia con los que tengo anotados por acá. Ay, no me veo por qué. Em, para el viernes explicaré no, bueno, esa pizarra de la fisiopatología de embolia pulmonar ya la expliqué. Si alguno tiene las imágenes, bueno, las comparten por el grupo. Podemos hacer un repaso y siempre hago un resumen importante, sobre todo para que hayan quedado conceptos bien claros. De todos los temas realmente de fisiopatología respiratoria, es importante que los afiancen muy bien porque son pacientes que llegan mucho a nuestras emergencias. En medicina interna se van a dar cuenta que mucho de lo que están viendo ahorita, y en pediatría sobre todo con el área de asma, son enfermedades recurrentes. Y es muy importante que vayan asociando los cuadros que ya hemos visto a la parte de microbiología, sobre todo en pacientes con EPOC, pacientes que ya de por sí tienen una alteración de su mecánica ventilatoria y son pacientes que están más propensos a perder las barreras que ya conocemos por inmunología para defendernos ante ciertos cuadros. Les había pedido que investigaran, profe, para el final de módulo lo haría con todas las clases que ya, déjenme leer por aquí, todas las clases que ya vimos o solo con las últimas. Ajá, el jueves, antes de que se me olvide, el jueves de la semana que viene tenemos examen y va hipertensión, core, embolia pulmonar y síndrome de estrés respiratorio agudo. Ya va, un momentico. Por favor, Timmy. Mi perrita está agarrando las cosas. Ajá, esos cuatro temas. Hipertensión, core, embolia y síndrome de estrés respiratorio. Y el viernes va todo, desde lo primero que vimos hasta COVID. Es decir, van todos los temas. Por ese examen es de selección. Son 30 preguntas, perdón, 30 preguntas de selección simple. Sencillo, igual el jueves, porque algunos se van después del examen. Yo ese jueves, después del examen, siempre suelo hacer un repaso breve, sobre todo con casos clínicos, porque es importante que ustedes desde ahorita reconozcan a nivel fisiopatológico las evidencias a nivel clínico. Para no demorarme, miedo, terror, Osuna, para no demorarme mucho más, porque sé que ya es hora pues de cena y algunos tendrán sus responsabilidades. Cualquier cosita las anotan. Nos vemos el día viernes. Aprovechen el día de mañana para descansar, para estudiar, para repasar, porque es feriado. Ya luego en cuarto, quinto y sexto no tienen feriados. Sobre todo bueno, creo que sí, pero en sexto no, o al menos yo no tuve nada de feriado. Entonces les vuelvo a decir, muchachos, disfruten de aprender. No hay nada más bonito que poder integrar los conocimientos y amen lo que hacen. Si ya están aquí, pues siguen echando para adelante y busquen apoyo cuando sea necesario. Estoy a la orden cualquier cosita. Muchas gracias por su tiempo. Lamento haberme extendido un poquito más, pero bueno, me gusta y cuando a uno le gusta, a veces pierde la noción del tiempo. Que estén muy bien y tengan buenas noches. Chaito.